Mientras el mundo discute negociaciones para terminar la guerra, Rusia vuelve a presentar condiciones que parecen más un ultimátum que diplomacia. Esta vez declaró el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia. Por cierto, ¿quién recuerda cuando Vasily Nevencia decía que tenía un apellido ucraniano pero muy poco común? A todos mis tocayos Korchatse también quiero mandarles un saludo porque parece que yo también tengo un apellido ucraniano y parece que en el Kremlin ni siquiera intentan inventar algo nuevo. En una rueda de prensa de las Naciones Unidas, Nevencia declaró que, antes de cualquier acuerdo de paz, Moscú exige eliminar las llamadas causas fundamentales de la guerra. Y aquí vale la pena prestar atención. Rusia sigue intentando presentar su propia invasión como si fuera una medida forzada. Según el diplomático ruso, una de las principales causas de la guerra es la posible adhesión de Ucrania a la OTAN. Ucrania ni siquiera ha anunciado aún que se unirá ni está preparando documentos para ello, y Rusia ya ha iniciado una guerra a gran escala. Es decir, la Federación Rusa en realidad quiere decidir por Ucrania a qué alianzas debe unirse y a cuáles no. Además, Nevencia declaró sobre una supuesta amenaza para Rusia por parte de Ucrania. Y aquí surge una pregunta lógica. ¿Cuál es exactamente la amenaza? Un país que durante años se ha estado defendiendo de una invasión a gran escala, que ha perdido a miles de personas y que cada día sufre ataques con misiles, de repente es declarado peligroso para el Estado que fue precisamente quien inició esta guerra. Pero es precisamente así como el Kremlin intenta explicar sus acciones ante la audiencia internacional. Además, Nevencia volvió a repetir las ya clásicas tesis de la propaganda rusa sobre el régimen neonazi en Kiev y la supuesta opresión de la población rusoparlante. Esto es un clásico ruso. El representante de Ucrania actúa en el Consejo de Seguridad como vocero de la propaganda de Kiev, intentando impresionar con triunfalismos a los europeos para que no duden de la necesidad de seguir apoyando a los neonazis ucranianos. Rusia ha estado utilizando estas declaraciones desde el lejano 2014, pero Moscú nunca ha presentado pruebas internacionales que respalden tales afirmaciones. De hecho, vemos la vieja táctica del Kremlin, crear una justificación informativa para la guerra y hacer creer que Rusia solo se está defendiendo. Y esto a pesar de que el ejército ruso ocupó suelo ucraniano. Es Rusia la que ataca regularmente la infraestructura civil y es el Kremlin quien se niega a retirar sus tropas. Curiosamente, declaraciones similares surgieron durante charlas sobre posibles negociaciones. El Kremlin indica, si Ucrania quiere la paz, debe aceptar las condiciones rusas antes de dialogar. Es decir, Moscú en realidad no propone un compromiso, sino una capitulación disfrazada de acuerdo de paz. Y esto no son solo palabras de Nevencia. La víspera, el asesor de Putin, Yuri Ushakov, dijo que las negociaciones trilaterales entre Ucrania y Rusia carecen de sentido si las fuerzas ucranianas no se retiran del Donbass controlado. Es decir, la lógica del Kremlin es la siguiente: Ucrania debe entregar sus propios territorios, renunciar a sus propias decisiones de seguridad y aceptar las exigencias rusas. Y solo entonces Rusia está dispuesta a hablar de paz. Todo esto recuerda mucho a la retórica de los primeros meses de la guerra a gran escala. En aquel entonces, el Kremlin exigía desmilitarización, desnazificación y un control efectivo sobre la política ucraniana. Ahora los términos han cambiado un poco, pero la esencia es la misma, y mientras Rusia habla de paz, en la práctica la guerra continúa. Los misiles y drones rusos continúan atacando las ciudades ucranianas y los combates en el frente no cesan ni un solo día. Por eso, muchos perciben las declaraciones de Nevencia en la ONU no como un paso real hacia las negociaciones, sino como un intento más de promover la agenda del Kremlin en la arena internacional. Es más, intervenciones de este tipo tienen otro objetivo: mostrar al público interno ruso que el Kremlin supuestamente está dispuesto a la paz, pero solo bajo sus propios términos. Esto permite a las autoridades rusas mantener la imagen de fuerza y trasladar la responsabilidad de la continuación de la guerra a Ucrania y a Occidente. Sin embargo, el problema para Moscú es que, después de más de 4 años de guerra a gran escala, el mundo ya ha aprendido bien a leer entre líneas las declaraciones del Kremlin. Y cuando Rusia habla de eliminar las causas de la guerra, muchos escuchan algo muy distinto: el deseo de mantener su influencia sobre Ucrania e imponerle sus propias reglas del juego. Por eso, cuando en la ONU se escuchan formulaciones diplomáticas, la situación real parece mucho más sencilla. El Kremlin sigue exigiendo concesiones, sin mostrar disposición a renunciar a sus propias ideas maximalistas. Y precisamente por eso, cualquier conversación sobre la paz sigue siendo, por ahora, más una declaración política que un proceso real de negociaciones. Y ahora vamos a ver cómo reaccionaron los propagandistas rusos al discurso del gran Nevencia. Miren, Vasily Nevencia, qué hechos, el ejército de drones, ¿no te recuerdan? Habló y contó.
De hecho, Ucrania está convirtiendo a la generación joven en asesinos que buscan a civiles y luego reciben bonificaciones por ello. Esto es fascismo, esto es una bestialidad. Por eso luchamos contra esta bestialidad, contra este fascismo y debemos vencerlo necesariamente. Dios mío, pobrecito, hasta los ojos se le saltaron. Dice, luchamos contra la bestia y el fascismo. ¿Pero qué dices, querido? Todo esto tras el ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Starobilsk, donde hubo niños rusos muertos. No digo que atacar a niños sea algo genial, algo bueno. No me gusta eso. No me alegra que hayan muerto niños. Pero ¿quién va a responder por nuestros niños, de los cuales han muerto 700 durante la guerra a gran escala, por los ataques a los parques infantiles, por los ataques a Okhmadit? ¿Quién va a asumir la responsabilidad por esto? Por alguna razón, no hablan de esto y evitan su responsabilidad. En la ONU tampoco se menciona desde la parte rusa. O tal vez hablemos de la censura mencionada por ese propagandista. ¿Dónde hay una censura como la rusa? Quizás solo en Corea del Norte. Por alguna razón, en ningún otro lugar la gente se ha suicidado, como Nina Litvinova, por no poder ayudar a los presos políticos. O tal vez hablemos de la muerte de Navalny, a quien incluso intentaron envenenar en Europa cuando aún estaba vivo. Por alguna razón, eso no sucede aquí ni tampoco en Europa. Por alguna razón, en Ucrania no matan a los presos políticos y por alguna razón, en Ucrania y en Europa no hay cárceles completamente llenas de presos políticos. Saben, mientras veía este episodio para mostrarles lo más jugoso de este flujo de porquería y orina, mi cerebro se redujo a la mitad o tal vez incluso más. Por cierto, pueden escribir sobre esto en los comentarios. Quienes trabajan en canales federales de la Federación Rusa deberían ser arrestados, pues la Haya los espera por tesis tan inhumanas. Gracias por ver el video, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita. Y estuve con ustedes yo, Nina Korchatze, nos vemos en los próximos episodios.